toda esa maravillosa gente que es capaz de expresarse a través del arte para compartir lo más universal, las emociones. Me encanta inspirarme, revelarme, enamorarme y llorar frente a un cuadro, frente a una escultura o frente a una canción. Me encanta el arte porque al contemplarlo, todos, absolutamente todos, podemos emocionarnos y convertirnos en algo único y distinto. Porque el arte solo existe si hay alguien que lo admira. Porque en realidad, la obra de arte eres tú. En el programa de hoy vamos a pasear por la soledad de la mano de los artistas que mejor la han entendido. Veremos cómo muchos han necesitado estar solos para crear, cómo otros la han buscado para alejarse del ruido o incluso la han combatido mediante el arte. Personalmente siempre he rehuido la soledad, ya sabéis, me encanta la gente, pero hoy voy a mirarla de frente para intentar entenderla y lo haré a través de las obras de arte que yo diría mejor han captado este sentimiento. Vamos a empezar por la música. Una de las obras musicales más maravillosas y aterradoras sobre la soledad que existen en toda la literatura musical es esta. El Winterreise, el viaje de invierno de Franz Schubert, una de mis músicas de cabecera. Un ciclo de 24 canciones extraordinarias sobre unos poemas de Wilhelm Müller. Unas canciones que, de acuerdo con el ideal romántico, cuentan el viaje de un hombre abandonado por su amada. Entre bosques, pueblos y riachuelos canta melodías lagrimosas y anda, y anda, y anda y se desnuda enfrente de todos nosotros sin ningún pudor para mostrarnos toda su inmensa soledad. La primera canción del ciclo, que se titula Gute Nacht, Buenas noches, deja muy claro que nuestro hombre no encaja en la sociedad, se siente incómodo en todas partes. Su única opción es alejarse de la gente, emprender un viaje a pie e intentar averiguar el sentido de la soledad. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchen Blumenstrauß.
mind. And until morning light, I will stay by your side. Como si fuéramos el protagonista del viaje de invierno de Schubert, empezamos nuestro viaje a pie por el arte para intentar encontrar el sentido de la soledad. Y empezamos atravesando los paisajes de Caspar David Friedrich, el pintor alemán del siglo XIX que mejor supo plasmar el espíritu romántico. Friedrich pintó grandes paisajes solitarios, sublimes, infinitos, confusos y divinos. Así veían la naturaleza los románticos, como un espacio que nos apasiona, pero al mismo tiempo nos intimida. And if you want for words, I would pray that you were heard. And on the mountain high, we can see the other side. Estamos solos frente a la naturaleza exuberante y salvaje, solos frente a nuestro destino. La sensación de soledad y melancolía es palpable en cada uno de sus lienzos. El propio Friedrich dijo: necesito la soledad para entrar en comunicación con la naturaleza. Mucho tiempo antes de la llegada de los artistas románticos, los eremitas también buscaron aislarse en plena naturaleza. Estos hombres y mujeres que llevaban una vida austera y sencilla, veían en la soledad una manera de entrar en contacto con Dios. Por eso nuestro viaje nos trae hasta este rincón perdido en la naturaleza. Vamos a conocer a una ermitaña del siglo XXI. Montserrat, ¿cuánto tiempo llevas viviendo sola? Pues mira, vine aquí en el 1977, 40 años. Echa cuentas. ¿Por qué decidiste vivir sola? Yo era hija de la caridad, trabajaba de ATS en unas empresas, en Olesa, y me pareció que tenía que hacer una opción. ¿Una opción? De soledad, de anacoreta. ¿Qué significa ser una anacoreta? ¿Qué significa esta opción de soledad? Pues esto, una vida de oración, de soledad, de austeridad. Era lo que vivían. San Antonio se fue a vivir a una ermita cuando murieron sus padres, a 300 metros del pueblo. La gente acudía y se fue más lejos. Esto es el siglo V, se fue más lejos. Pero claro, ahora todo el mundo acude a todas partes con el coche. Entonces lo que no puedes es huir, que era lo que hacían ellos, sino que asumir que venga la gente y que es normal que la gente salga. No es una opción de huir como San Antonio, es una opción de vivir la vida a través de la soledad. Claro, eso es, muy bien dicho.
¿Y cómo se vive la vida a través de la soledad? Pues esto, la oración, el trabajo. Por ejemplo, te levantas por la mañana. Sí. ¿A qué hora más o menos? A las 6:30. A las 6:30. Normalmente. Te levantas. ¿Y qué haces? Oración hasta las 8, oración o meditación o estar quieta, como quieras llamarle, y luego desayuno y empiezo pues limpiar un poco la casa, trabajo, a la tarde un rato de lectura después de comer, que a veces me duermo, luego otra vez oración y a dormir. Cuando dices oración, meditación, estar quieta, ¿qué horas? ¿Qué meditas? El estar quieto no es estar pensando, sino que es estar. Sé que Él está y entonces está en todo el mundo. No estoy sola, estoy con todos, rezando, estando quieta, que es una forma de oración. Con Él. Claro, Él está presente, aunque no lo vea, pero lo sé, creo. Está. No lo veo, pero lo creo y lo sé que está. Todo el mundo debería, como dices tú, pararse en algún momento y hacer este ejercicio de soledad. Yo creo que tendría que ser cada día. El estar quieto cuesta, Primero porque tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello, pero por lo menos 5 minutos. Esto repercute en ti misma o en ti mismo y en los que te rodean, en la familia o en la gente que tratas. Tú has hecho esta opción de vida, es tu opción, la vives con plenitud, pero ¿qué podríamos decir a toda esa gente que a lo mejor nos está viendo ahora y que no quieren estar solos, pero se sienten solos? Es muy difícil dar. Al principio, cuando vine, que hice el aprendizaje de vivir sola, que no había vivido nunca sola, pues pensaba mucho en la gente que estaba sola, no por opción, sino porque se encontraba solo en medio de la sociedad. Pensaba mucho y cuando te lo pasabas un poco mal, haciendo el aprendizaje, ¿no? Porque decías, uy, ahora esto lo querría compartir, aquí no hay nadie y tal, yo aquí sola, pensaba en esa gente y decía, bueno, acepta el rato este malo para que haya alguien que esté menos solo, que no sabía quién. Entonces, si yo aceptaba esta soledad, compartíamos, ¿no? Si una cosa se comparte, pues estaba menos solo porque yo compartía ese rato de soledad. Nuestro viaje a pie por la soledad nos lleva de los bosques románticos de Schubert y Friedrich hasta la gran ciudad. Porque la ciudad llena de gente, de ruido y distracciones también puede ser un lugar solitario por el que caminar. Y quien mejor supo trasladar esa soledad urbana a la tela fue el pintor norteamericano Edward Hopper. Can you
Hopper no recogió mucho éxito en vida, pero desde su muerte se ha convertido en uno de los artistas más queridos y admirados por el público. Quizás porque sus escenas solitarias son tan atemporales que un paseo por cualquier gran ciudad se puede convertir en una galería de personajes del pintor norteamericano. Hopper pintó la sociedad americana que siguió a la Gran Depresión, cuando los grandes sueños se desvanecían. Pintó personajes solitarios con la mirada perdida y abandonados a sus pensamientos más íntimos, y los situó en espacios modernos y anodinos. Pero Hopper no es el único artista que ha sabido darle forma a la soledad. Acabamos de ver el caso de Hopper, pero hay otro artista que es Alberto Giacometti. Le toca vivir el periodo de entreguerras, se siente perdido, él ve que el mundo va como galopando hacia el nazismo, hacia el fascismo, y que en ese periodo lo que le inspiraba es, no sé, toda la gente que está, no sé, como pasando por aquí detrás nuestro ahora mismo, esta gente que va como deambulando por la ciudad sola, ¿no? Estas esculturas de personas como estiradas, incluso de un perro que va paseando. Y él lo que hace es como retratar a toda esa gente de su sociedad, que es como a dónde van esta gente, dónde nos está llevando todo esto, ¿no? También es cierto que en esos casos lo que hacemos es proyectar en los demás lo que le pasa a uno mismo, ¿no? Igual yo estoy perdido, no sé para dónde voy, y pienso que por un momento de empatía los demás seguramente deben sentirse igual, pero puede ser que no. Hay un caso muy curioso que es el caso de Emily Dickinson, poeta, que lo que intenta ella es vivir en soledad. Al final de su vida decide encerrarse en su habitación, no salir y dedicarse solo a escribir. Y hay un poema sorprendente en el que dice: no puedo estar sola porque incluso la soledad me hace compañía. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando te aíslas tanto de la sociedad, cuando te aíslas tanto de las personas y empiezas a pensar tanto solo, terminas desarrollando una serie de teorías o de ideas que al final te perjudican, porque no son ideas comunes, ¿no? O sea, no son ideas normales. En todo caso, para que surja la creatividad, tu cerebro tiene que llegar a un momento como de aburrimiento, de no hacer nada. La gente se cree que estar aburrido y no hacer nada es algo negativo, y enseguida la gente se hiperocupa, pero estar un ratito sentado, callado, 10 minutos, aburrido, hace que conectes con tus pensamientos y con la zona del cerebro que genera creatividad. Y eso no ocurre cuando estás rodeado de ruido. Entonces el arte a lo mejor sí nos puede ayudar a vivir la soledad de otra manera. A expresarla sobre todo, ¿no? Yo creo que nadie escribe, pinta, compone, esculpe rodeado de gente. Necesitas estar solo, porque es cuando entras en contacto con toda esa creatividad que hay, que hay en tu cabeza. Por tanto, la soledad nos pueden dar oportunidades que de otra manera no tendríamos. Seguimos andando por la soledad y esta vez nos vamos al pasado, 30.000 años atrás, en el sur de Francia. Entramos en una cueva llena de osos de las cavernas, leones y rinocerontes. Son las pinturas rupestres de las cuevas de Chauvet, una de las más antiguas de Europa. Aquellos primeros humanos que habitaron estas cuevas también se enfrentaron a la naturaleza salvaje y exuberante como Caspar David Friedrich. Pero sus motivos para pintar fueron otros. Pintaban para atraer la caza. Por eso, a la luz de las antorchas dibujaron ciervos y bisontes en las paredes de la cueva. Pintaron a las bestias más temibles, las que más impresión debían causarles. Y lo hicieron con un detalle, una seguridad en el trazo y un resultado estético extraordinario. Otra cosa brutal del arte rupestre que seguramente también causó una gran impresión eran las manos.
manos y siluetas de manos, como si fueran el negativo de una película. Manos que suben solas por las paredes, sin brazos, sin personas, algo absolutamente bestial. Pero la cuestión es, ¿cómo las dibujaban? ¿Cómo lo hacían? ¿Queréis saberlo? ¿Sí? Pues seguidme. Bueno, ya hemos visto que el arte rupestre representaba dos tipos de manos. Primero pintaban las manos llamadas en positivo. Para hacerlo, fabricaban el polvo necesario, que yo ya tengo preparado. Frotaban la roca para quitar sus impurezas, se pintaban una palma y al final ponían la palma pintada en la pared para dejar su huella. Iban más o menos así, mirad. Después depuraron su técnica y aprendieron a dibujar sus manos en negativo, que claro, es mucho más difícil. Lo hacían con un pequeño recipiente y 2 huesos de ave. Como yo evidentemente no tengo huesos de ave, lo haré con 2 pajitas, ya veréis. Es muy difícil, voy a ver si me sale. Venga, vamos allá. Bueno, no está mal, increíble, ¿verdad? Lo realmente apasionante de todo esto es pensar que los hombres del Paleolítico ya conocían la técnica de la pulverización o pintar con pistola. Los tipos descubrieron el denominado efecto Venturi más de 30.000 años antes que el reconocido físico italiano le pusiera su nombre en el siglo XVIII. Sea como sea, la cueva de Chauvet-Pont d'Arc y sus pinturas no fueron descubiertas un poco por casualidad hasta 1994. Si lo pensáis, es hace 4 días. ¿Cuántas cuevas y cuántas pinturas rupestres quedarán aún por descubrir? Muchas. Estoy seguro, segurísimo que aún existen muchas pinturas rupestres que están esperando a ser descubiertas y a salir de su soledad de miles y miles de años. Seguimos andando, seguimos avanzando sin descanso para descubrir que la soledad también puede encontrarse en el interior de un museo. Todos los grandes museos tienen una cueva secreta donde se guardan, lejos de las miradas de los visitantes, miles de obras artísticas. Cuadros y esculturas que llevan años solos, sin nadie que las mire, las disfrute, ni las quiera. Estamos en el MNAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Hoy bajaré hasta las entrañas del edificio y recorreré sus salas de reserva con una misión: liberar a uno de esos cuadros de su soledad. Jordi, encantado de verte. Me gusta siempre decir que un museo es como un iceberg. No sé si te parece una comparación adecuada o no. Es decir, que las obras que vemos que están expuestas en un museo, en comparación con las que tiene el museo, son muy poquitas. ¿Se puede decir así? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería la proporción de obras que están, dijéramos, en los almacenes o en los fondos de reserva? Bueno, la proporción es desproporcionada. Por decirlo de alguna manera, el fondo del museo, que se puede estimar en unas 296.000 piezas, se puede considerar que el 78%
se encuentra en la reserva. Bueno, a mí me gustaría, porque ahora no estamos en ninguna de las salas de reserva, estamos en una sala... En el taller de pintura, restauración, como sí. de restauración. Sí. Esto es casi como un hospital de obras de arte, ¿no? Es un hospital. Estamos aquí como haciendo la autopsia a este Cristo, ¿no? Sí. Pero el fondo de reserva son, me imagino, estas salas donde están todas las obras puestas ahí colgadas, ¿no? ¿Te parece que vayamos a una de estas salas, a la que tú me digas, o que podamos pasear y ver algunas obras que estén en los fondos de reserva y podamos encontrar una obra entre los dos que esté ahí solitaria, que a lo mejor el sujeto de la obra nos evoque algún tipo de solitud, porque tengo una idea un poco loca, que no sé si te parecerá bien o no, pero que me encantaría coger esta obra que está ahí sola, que a lo mejor lleva tiempo sin que nadie la vea, cogerla para sacarla a la calle. ¿Tú crees que podremos hacer eso? Se puede hacer. Que la podamos poner en medio de la calle para que todo el mundo la pueda ver. Y que por lo menos durante un día la obra no esté ahí sola en el fondo de reserva. Muy bien. ¿Sí? La obra lo agradecerá. Venga, pues vamos allá. Vamos allá. ¿Qué es eso? Es esta. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el cuadro? Es chulo, pero no sé en qué contexto está pintado, porque Pero ahora intenta olvidarte de todo. O sea, no es ningún examen, ¿eh? yo creo que acaba de terminar un cuadro o está buscando una inspiración. Vive solo, porque está tirando las cenizas al suelo y si viviera con alguien acompañado, alguien le diría, oye, tío, o sea, no me tires las cenizas al suelo porque... A mí me crea inquietud. Es como inquietante. Es como... y un poco pasota. ¿Le parece que está triste, que está...? Sta riflessionando, sta pensativo. Sembrava il personaggio il ragazzo del Titanic, Sì. il povero che sale su una nave Sì. in terza classe, Sì. prima di salire, che aspetta con la sigaretta in bocca. Tiene una expresión Vedi la sigaretta. como Marlon Brando en la película La ley del silencio. ¿Ah, sí? Sí, señor. Tiene un aire bohemio, pero a la vez de marxista. Yo veo un poco aquí, no sé por qué, ahora mismo veo un poco. ¿Ves un rollo marxista? Sí, ahora sí. Bohemio marxista. Yo incluso me aventuraría a decir que es francés. Y me inquieta mucho los pantalones que tienen un poco de rojo. Yo soy vestido de Santa Claus, venía de trabajar y se ha dejado los pantalones debajo. ¿Y qué está mirando él? ¿Qué cree que está mirando? Está mirando un cuadro igual. Veo que está mirando un cuadro porque se ve el bastidor, ya Sí. se ve que es un cuadro. ¿Qué cree usted que hay en ese cuadro? El mismo que estamos viendo hoy. Tal vez alguna señora. Sí, una señorita, mejor dicho. Sí. Una señorita. Pero no está muy triste para estar viendo el cuadro de una señorita. No, pero se lo están mirando de una forma malévola. ¿Ah, sí? Sì, 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 sì. Ma siccome mi ha C'è messo una- in testa la storia che lui sta aspettando per salire sul Titanic, Sì. può darsi che c'è anche una bella nave che lo porta nel nuovo mondo? Está mirando de reojo el cuadro, que no se ve. Y es justamente la metáfora de la vida. Somos
Unas personas sentadas aquí tranquilamente, que de pronto nos enfrentamos a un cuadro que no lo vemos. ¿Algo más que veas tú en el cuadro o que veáis vosotros en el cuadro que os llame la atención? Ah, sí. ¿Qué? La cuerda que se va a ahorcar. La cuerda de arriba. No me había fijado. Hay una cuerda ahí. Sí, la cuerda. ¿Qué crees? ¿La cuerda qué es? Espero que sea para colgar un cuadro. ¿Por qué crees que estáis eso? Y no sé, me parece que se lo está pensando. O sea, si este señor se pone de pie, la soga le llega justo al cuello. Por lo tanto, no es para colgarse. Sta dibattendo cosa deve fare. Forse sta dibattendo cosa deve fare con la sua vita. Possibile, oppure pensa come sarà il nuovo mondo che arriverà. Lui è un ottimista. Sì, molto. Io vedo sempre la parte Io cerco di essere realista. Cada persona que se sienta delante del cuadro ve algo distinto y eso es maravilloso. Es que el arte es eso, una obra inacabada. Seguimos caminando, cada vez más lejos, cada vez nos encontramos con una soledad más cruda, más terrible, como la que tiene que vivir alguien que sin haber cometido ningún delito es condenado a muerte. ¿Se está muy solo en el corredor de la muerte? Claro que sí. Claro que sí. Ya no en el sentido de estar solo físicamente, sino no tener nada en tu entorno, ¿no? Sí. No tener, ¿qué te puedo decir yo? No sentir la lluvia, no ver un árbol, no ver apenas la luz del día. Sin salir nunca de la celda. Sí, salía 2 veces a la semana si no llovía, si no estaba nublado y bueno, si hacía un sol como hace hoy. ¿Cómo se gestiona todo eso? Lo llevé muy mal el primer mes, sinceramente, ¿no? Porque hay mucha gente que nada más llega al corredor de la muerte, pues hay algunos que se aferran a la religión, al ejercicio, cada uno. Yo el primer mes decía, primero me costó muchísimo tiempo entender qué hacía yo dentro del corredor de la muerte, porque yo no me imaginaba. Vale, porque a todo esto digamos que te habían acusado y condenado por un doble asesinato. Un doble asesinato. Y a la pena de muerte, algo en lo que yo creía, ¿sabes? O sea, sí. Y bajo un sistema en el que yo confiaba. Y me costó mucho. Con tiempo lo fui superando. No me aferré a la religión. Es más, perdí toda fe en ese momento cuando llegué yo al corredor. Me sentía muy traicionado. Por todo, por todos. Por todo y por todos. Traicionado por los amigos que pensaba que tenía. Incluso por Dios. Yo en ese momento, la verdad, yo sentía, no odio, pero no sé, me sentía traicionado. No sabía a quién culpar por estar ahí dentro, ¿no? O sea, traicionado incluso por Dios. Sí. Soledad total y absoluta. Si te dijera a qué color te recuerda la soledad, ¿hay algún color que...? El naranja. No tienes que seguir el naranja. El naranja era el color... Pues imagínate, el color que llevaba yo encima, el traje de naranja,
El mono ese que llevabas. Con el que me despertaba, comía, desayunaba, cenaba. O sea, 5 años y medio con el mismo mono naranja. Oye, bueno, eso luego también te ayuda a apreciar lo que tiene la ropa y todo, ¿sabes? Pero... Porque además todos los que están ahí en el corredor van de naranja. Claro. ¿Y todos vais exactamente igual? Todo igual. Claro, con la diferencia de que llevamos una tarjeta de identificación cuando salimos de la celda que nos identifica con un número. En mi caso era el 124396. Cada persona, cada preso lleva su tarjeta, su foto, vestido de naranja, pero con un número que lo llevas ahí, bueno, y lo llevas aquí grabado, porque lo tienes que repetir pues, durante el día las 24 horas, cada hora, aunque estés durmiendo, estás despierto, la hora que sea, cada hora en la hora tienes que repetir ese número, 124396. Esto que dices del número me recuerda a lo que le pasa a Jean Valjean, que es el protagonista de la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, que él también está condenado a muerte, está en una cárcel y también tiene un número. Él es el 24.601. Y va repitiendo eso que dices tú constantemente. Le despojan incluso del nombre. Sí. Llega un momento que dejas de sentirte persona. Llegas de tener nombre propio, ¿no? Y llegas a ser un número. Para hacerte una idea, han pasado 16 años desde que yo estoy en el corredor de la muerte y puedo recordar ese número más que cualquier otro número de toda mi vida. Y ahora, después de todos estos años, no sé si puedo decir que, no sé si te has convertido en activista o no, bueno, pero... un poco, sí. ¿Sí? En padre de nuevo, en activista, y más que nada en aprovechar cada segundo, ¿eh? Respiro, estoy aquí contigo, estoy hablando, estoy a gusto, estoy en mi ambiente y la verdad, no me siento solo. Ahora. O sea, podría estar sin nadie alrededor ahora mismo y estaría rodeado de, para mí, cosas que me hacen sentir alive, ¿sabes? Alive, vivo. Nuestro viaje llega, ahora sí, a la cara más cruel de la soledad. Aquella que abandona a la víctima a su suerte en la situación más extrema. Una persona desamparada enfrentándose a un destino fatal, flotando en una inestable balsa en medio del mar. Alguien a quien nadie tiende una mano. Alguien que nunca será rescatado. El pintor francés Théodore Géricault supo captar la desesperación y la tristeza de estos casos en su gran obra maestra, La balsa de la Medusa. Géricault quiso hablar de un trágico suceso real. Tras un naufragio, 150 soldados fueron abandonados en una balsa en medio del océano. Tan solo 10 sobrevivieron. Y antes, tuvieron que atravesar un infierno que duró 13 larguísimos días. Géricault trabajó a fondo en esta obra, como si dedicándole todo su tiempo, todo su esfuerzo y todo su talento. Quisiera compensar el sufrimiento de los náufragos, como si el arte pudiera darles el consuelo que su destino les negó.
Nos acercamos al final del viaje. Hemos atravesado lugares solitarios, algunos de ellos románticos, como los de Schubert o Friedrich, otros melancólicos, como los de Hopper, Giacometti o Marriera, algunos terribles, como los de Géricault. Nuestros últimos pasos nos acercan a Joan Miró. Con él intentaremos encontrar el sentido final de la soledad. See your outline in the sun, with a book of poems and your slippers on, in the sitting room, in the sitting room. And I'll hear you whisper in the dark, sitting up in the night with your head in your arms, in the empty hall, in the empty hall. And in the dawn, when the sparrows sing from the cherry tree that you have put in, I'll watch the light lie across the lawn, like all those times that you did before. Darkest fear as you lay in bed, but I'll share your room, yeah, I'll share your room. In the kitchen where you cut your arm, left your blood on the floor where the kids were born. So the life goes on, yeah, the life goes on. And in the evening when the moon is bright and the stars are hiding in the city lights, I'll watch the fire flicker on the wall where you once hung pictures of when you were small. Joaquín. ¿Qué tal? Emocionado. Ves esto y, entre otras cosas, te sientes afortunado de poder estar aquí, ¿no? Viéndolo. Lo has visto, yo lo he visto en postales. ¿Cuándo lo viste por primera vez? En el corredor de la muerte. Recibía muchísimas cartas, ¿sabes? Pero muchas. Postales, fotos. Muchas personas y mucha gente del mundo del arte también que me escribían y me animaban, ¿no? Y pues en particular esta que es muy significativa, ¿no? Emociona verlo, ¿no? Sabes que Miró no lo pintó. Coincidió que el día que terminó este tríptico fue el día que ejecutaron a Puig-Antich en 1974. Y con el garrote vil, una cosa tremenda. Y el momento en que Miró terminó la obra se enteró que habían ejecutado a este chico, a este joven anarquista como él lo llamaba, y entonces decidió que era como algo mágico, que precisamente esta obra, que él no había pensado para esto, era precisamente para este momento de la ejecución, ¿no? Y pensó en estas líneas que se cortan, como una vida que... Sí, una vida que se corta, llega a su final, ¿no? Yo aquí veo pues recuerdos también, ¿no? Yo me he quedado un poco con la imagen, ¿no? Para mí eso representa casi un sol, ¿no? Un símbolo de esperanza, ¿no? Ese sol que nosotros no veíamos ahí dentro, ¿sabes? Porque estábamos cerrados, teníamos un set de barrotes. Después del otro set, el pasillo, barrotes, más barrotes, un muro, una ventana, barrotes. No veíamos el sol. Veíamos la luz entrar y siempre entraban esas ganas, ¿no? Y eso me transmite, me recuerda,
Te lleva ese sol. Me lleva a ese momento, ¿no? De mi vida, de esos 3 años que estuve dentro y... Es especial, ¿sabes? Es especial. Esto... Bueno, precisamente por eso a lo mejor todo el tríptico se llama La esperanza de un condenado a muerte, ¿no? Es arte, ¿eh? Es arte, bueno, tiene ese... Y te toca, ¿eh? Como diríamos, ¿no? This is art, ¿no? Muy especial.